Espero que todos estén bien del otro lado. El tema en cuestión de hoy trata de una frase de Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein. Y es una frase célebre que está en su libro Tratatus Filosóficos, eh, Tratatus Lógicos Filosóficos, bueno, está escrito de una forma muy particular y que mire que no tiene ninguna citas, porque muchas veces cuando uno escribe una tesis es necesario, no muchas veces, todas las veces, las cuestiones de las normas APA, esta cuestión que está delimitada en el uso del lenguaje, como tú tienes que redactar, siguiendo ciertos criterios que ya están estandarizados. Y tú tienes que irte por esa línea de investigación, por ese esquema. Prácticamente está muy restringido o por lo menos está ya enmarcado y la creatividad que posiblemente sea lo mejor que pueda salir de una investigación, fruto de una investigación, que sea inédito o por lo menos vayas descubriendo o agregando algo novedoso, de modo que esto pues termina siendo lo que por descubrimiento vas agregando, dándole valor más contundente, resolviendo un problema a lo mejor para detonar más posibilidad de investigar, haciendo preguntas que te lleven a ampliar un tema y, ¿por qué no? A lo mejor ver un punto de vista más eh, acorde a una problemática particular. Esto suena muy verborrea, quizás pueda parecerse, y efectivamente así es, a toda esta temática bueno, investigación, de todo lo que se ve como un protocolo para, para investigar, ¿sí? Y lo cognitivo, lo científico, que todavía es más restrictivo, eh, y el método científico que comporta esta eh, metodología, valga la redundancia, que si bien se ve delimitada, necesariamente tiene que ser así, ya que abarcar todo lo amplio, todo lo que implica, todo el espectro, y no ciertas variables. Debes tomar en cuenta un número importante de variables, pero abarcar el todo, la totalidad, es un compromiso que ni siquiera que te lo propongas, si es el caso, puedes lograrlo, eh, por lo menos no de manera objetiva, que es lo que propone el método científico, lo más objetivo posible, y por ello el marco, ¿no? No sé si están escuchando aquí voces exteriores que vienen del exterior, aunque aquí es un consultorio que es todo cerrado, no hay ventanas ni nada. Tampoco es un sitio o un ambiente, eh, ¿cómo se llama eso? Presurizado, ¿no? Que son estos, no sé, ambientes especiales como los de algunas radios, ¿no? Donde se desempeñan estas cabinas de las radios. No es el caso, por eso es que las voces se meten aquí, se filtran y pueden escuchar que están vendiendo tamales, pueden escuchar algunos gritos, pueden escuchar algunos carros, pueden escuchar algunos perros ladrando, posiblemente pueden escuchar algún sonido raro que es ruido de fondo. Me disculpa, yo no edito esto, ni lo filtro demasiado, ni tampoco lo paso por un sistema bueno, que termine sacando esos ruidos del escenario auditivo. Para los que nos escuchan, sobre todo, y para quienes nos ven, que es el caso de YouTube, aunque las personas pueden ver y ver qué significa acaso. Ver es nada más, eh, o tiene sentido nada más, cuando se trata de, de los videntes, o sea, que un ciego no ve.
tú le puedes decir a un ciego, ve lo que estás haciendo. Y esto es paradójico. Es algo que a lo mejor está fuera de contexto, fuera del rango de lo que es ser un ciego. Nada que ver cómo va a estar viendo un ciego. Es que un ciego a través de la escucha puede tener una visión, entendido en el significado más amplio que comporta, ver, no solamente tiene que ver con lo, eh, aunque básicamente uno pudiera trasladar la mente hacia allá cada vez que digas ves, veo, ves lo que estás haciendo y todo este tipo de cosas, claro, lo relacionas con el campo visual eh, que tiene que ver con los ojos, ¿sí? Y es que en un punto de vista más amplio, de el término de ver, bueno, tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver también con, permítanme aquí acercarme un momentito, ¿ok? Y ya vamos para allá, ya vamos para allá. También ver es un verbo, que no necesariamente tiene que ver con eh, lo visual. Como les decía, también podemos decir voz auditiva, lo escrito, ¿sí? También tiene que ver con eso. Entonces ahí también puedes decir ver. No emitir ningún sonido vocal, también por medio de la voz y por escrito. Uno también emplea esto como pronominal, ver. Por ejemplo, callarse. Leo, sé de lo que debes callar. No decido democracia, sino dictadura. Entonces, esta es una expresión que estoy leyendo aquí, cómo se puede conjugar el verbo callar y es justamente el contraste, o sí, un contraste con ver. Eh, Ve lo que estás haciendo, eh, cállate. Estas voces que están alrededor o estos ruidos quizás lo puedan percibir, aunque no lo estén viendo, pero sí que forman parte de un contexto que pueden experimentar de manera auditiva y forma parte de el cuadro que describe el escenario o el fenómeno en cuestión. Por tanto, decirle, decirle a un ciego, este es el punto, ves lo que estás haciendo, en este sentido, vamos a decir, como un verbo intransitivo, no está mal, no está mal hacerlo así. Eh, está bien, ¿no? Está bien cuando lo usamos como verbo y como verbo intransitivo. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir hablando aquí porque justamente tiene que ver con ver de lo que significa detallar, analizar, que también está alrededor de ver. La frase de Ludwig Wittgenstein, que yo aquí he hablado de este personaje varias veces, ¿sí? En su tratado Tractatus Lógico Philosophicus, ahí escrito como que si fueran proverbios, ya les decía que es una forma muy particular de hacer un doctorado que justamente esto le llevó a que cierto personaje, cierto personaje con esta obra, Tractatus Filosófico, este, le dijo que sí que deberías publicar ese libro, te puede llevar al doctorado. Y este personaje, amigo de Wittgenstein, ¿sí? Le llevó justamente a que, aquí estoy buscando un poquito sobre el hecho de lo que le mencionaba anteriormente, Bertrand Russell, ajá, que fue discípulo de Bertrand Russell. Se puede decir que su discípulo fue Ludwig Wittgenstein, ¿sí? Y en la Universidad de Trinity College
de la Universidad de Cambridge, donde más tarde también llegó a ser profesor, porque justamente este tratado lógico-filosófico influyó en gran medida en los positivistas lógicos del Círculo de Viena, un movimiento donde Wittgenstein se consideró miembro después. Pero la cuestión aquí, y es por lo que traigo esto, es que eh, definitivamente esta obra, publicada en 1923, eh, fue justamente mm, interesante ya que le lleva a él, si mal no recuerdo, y es lo que estoy tratando de terminar de finiquitar aquí, a consolidar su doctorado o su acreditación académica, porque era una obra académica, si bien no respondía, y este es el punto, a los criterios de la academia de entonces, porque estaba escrito de una manera muy poco ortodoxa, si se quiere, ¿verdad? No rompía cualquier esquema de esta misma universidad. Aún así, reconoció todo lo bueno y lo interesante que era este libro. Y más bien, nada, eh, formaba parte de algo que no se podía pasar por alto de la academia y para la academia hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Eh, entonces, ¿qué es lo que dice Wittgenstein con esta expresión? La expresión en cuestión, ya se las voy a decir una vez más, de lo que no se puede hablar es mejor callar. Eh, Aquí voy a leer un poquito, me permiten. Determina Wittgenstein de que podemos hablar con sentido y de que alguna cosa que no corresponda a hablar con sentido, sencillamente no deberíamos hablarla, deberíamos callar. Podemos hablar, o sea, decir verdades o falsedades. Es algo que podemos hacer consciente o inconscientemente. Quiero decir que a lo mejor es porque no estás bien informado y estás repitiendo cosas que forman parte de tu creencia y no estás muy seguro de cuál es la fuente o a lo mejor ni siquiera has consultado tal cosa. Estamos solamente repitiendo. Siempre se trata de un perspectivismo y muchas veces es justamente por eso una interpretación más. Como bien Einstein lo decía, estás entendiendo de que esto es un juego del lenguaje. O Richard Rorty también decía que probablemente, lo que digo yo ahora, sea muy equiparable a el juego del lenguaje que ya de manera más individual puede sostener, como Rorty decía, en un léxico último, ¿no? Entonces tu bucle va girando alrededor de prácticamente una cosmovisión muy particular y a lo mejor también, por lo mismo, muy individual. Es una interpretación sencillamente. Siempre y cuando utilicemos el lenguaje, y por eso es que el lenguaje también puede ser un poco, mucho más bien, una trampa, ¿no? Las trampas del lenguaje. Porque figuras en él, y más que ser especular, que la tradición filosófica le gusta hablar de esta metáfora del espejo, sobre todo occidental, y aquí fue donde Einstein rompió con esta tradición especular porque lo veía más bien como pictográfico o pictórico, ¿no? El lenguaje no es otra cosa sino, bueno, no es una equivalencia de esto que pudiéramos decir significado significante, como que corresponde, eso más bien es el punto, no es una correspondencia, sí es más bien una equivalencia y que puede ser muy variopinta en la cuestión más bien ideográfica, que una persona tenga percepción de tal cosa que es único. ¿No? Yo no puedo
en cuestión de vivir una experiencia por otra persona. Yo tengo que vivir mi experiencia. Y la única manera posible de exactamente entender al otro sería ser ese otro, cosa que no se puede hacer. Y esto quiero que se entienda porque yo creo que no es tan difícil de entender. Empezando porque una de las cosas desde los filósofos occidentales como Aristóteles, que se le dice el padre de la lógica, A es igual a A, tú puedes ser idéntico a ti mismo y esto es, en la lógica, Wittgenstein perfectamente está de acuerdo con esto, según lo que entendemos, hace alusión a tal cosa de igual manera, este, que también habló mucho de la lógica racionalista, eh, del medievo, ya allí en la modernidad, no tan lejos como los griegos, la cuestión que pudiera verse más antigua, hablando de Aristóteles, lo que estamos hablando ahora es trayéndolo sí, a la modernidad, a, a este personaje muy polémico, injustamente tratado al final, sí, por la misma academia, que, que, que resulta que él también habló de que el principio de identidad, esto es lo que quiero decir para no enrollar esto más, A es igual a A. ¿Qué quiere decir esto? De que ninguna persona puede que haya muchas similitudes porque es uno como nosotros los seres humanos y hay una racionalidad, yo quiero creer que es así, una racionalidad compartida y estoy convencido de que sí, porque si no fuera el caso, no fuera realmente ni siquiera pensable, eh, posible la comprensión de unos y otros. eh, Davidson, Donald Davidson hablaba de que la interpretación va más allá de una mera cuestión que tenga que ver con el hecho de traducción palabra por palabra, donde definitivamente no tiene nada que ver con entenderse, ¿no? Si haces una traducción, deberías hacer una interpretación. ¿Las personas son interpretables acaso? ¿Es posible interpretar al otro? A es igual a A, es un principio de identidad, es irrepetible, único, cómo tú captas las cosas, cómo tú percibes, cómo tú interpretas el mundo. El mundo es lo que es el caso, ¿sí? Esa también es una frase que se halla ahí en el Tractatus Lógico-Filosófico y que quiere decir esto, que más adelante yo me voy a detener a decirlo. Por el momento no me voy a enredar más con esto, quedémonos con el hecho de que las personas son únicas en su manera de interpretar. Es probable, y eso también implica en un grupo lingüístico que sea muy particular, que tengan en común una lengua. Entre ellos también hay una diversidad en el modo de interpretar. No, no pudiera llamarse que yo veo allá y usted que ve, y usted que ve, y usted que ve. Y es verdad que pudiéramos estar viendo la misma cosa, pero cada quien tiene una particular manera de verlo, de percibirlo, y tendrías que pasar por la experiencia. Por ejemplo, cuando tú vas a viajar, eh, puedes vivir la experiencia a través de otra persona, si es que no viajas, por ejemplo, o no has pasado por esa misma experiencia y no tienes por qué, porque cada quien tiene sus propias experiencias particulares de las que yo soy ajeno, no tengo por qué entenderlo a cabalidad, ni tampoco tengo por qué establecer un juicio de valor rígido. Es que aunque me lo plantee así en mis adentros, de todas maneras la realidad o lo real, que todavía es más complejo, por lo que estoy a punto de decir. Recuerden que la frase en cuestión es que si no lo puedes decir, si no lo puedes explicar o sencillamente
de lo que no se puede hablar, es mejor callar. Hay que callar, hay que callar. Esta sentencia que fue escrita así por Wittgenstein sin más, quiere decir que, según una obra que comentó esto, que lo que quiso decir Wittgenstein sobre los objetos extralingüísticos, lo paralingüístico también se pudiera decir, y aquí Donald Davidson, con la cuestión esta de los dogmas del empirismo, hay que tener cuidado, ya que los dogmas del empirismo tienen que ver con el hecho de que si no lo puedo ver, si no lo puedo retrotraer al lenguaje, si no lo puedo explicar y comprobar empíricamente, entonces, ¿acaso eso quiere decir de que no existe? Esa cuestión de que es verdad que pueden haber muchas realidades, porque hay muchas interpretaciones, como les decía, y entonces eso es una cuestión demasiado amplia. Por ejemplo, la ciencia en cuestión no se basa en conjeturas, a lo mejor sí las tiene presente, pero no puede confirmarla, aunque tampoco puede negarla todavía. Entonces la mantiene en un estado sí, de conjetura. Y hay cuestiones que también son aporía. Aquí yo tengo un video que habla de la aporía y hay una película también interesante, un poquito en cuanto a la película, quiero decir, fantasiosa a lo mejor, pero sí revela lo que es una aporía. Sí, que yo también definí aquí rápidamente en cierta ocasión. Pero para no alejarme del punto. Una aporía es algo que ocurre que no se puede explicar de manera racional, pero lo cierto es que ocurre, ¿sí? Y una conjetura es algo que, si bien no puedes confirmar efectivamente, a lo mejor escapa, y por eso no lo puedes confirmar, justamente por eso no lo puedes confirmar a los sentidos, a lo sensorial, a lo empírico. Entonces, tampoco lo puedes negar. No lo puedes negar ¿por qué? Ok, porque resulta que no tengo cómo argumentar que no existe. Entonces queda como en un limbo, ¿verdad? No lo puedo afirmar, no lo puedo negar. Entonces está allí en un limbo, por así decirlo, ¿no? Eso tiene que ver con el concepto explicado de manera muy simplista, pero creo que sirve para sostener la idea de que una conjetura no puedes decirlo a través del lenguaje, negarlo o afirmarlo. Por tanto, lo que queda es allí en un estado de vilo, ¿no? Ahí pendiente. Pero puede ser negado, ¿acaso? Entonces ahí retrotraemos a lo que decía Popper sobre el falsacionismo. O sea, en algún momento puede argumentarse o traer una especie de anomalía que se presente un, sí, un argumento sólido o por lo menos que pueda revisar y que a lo mejor termine confirmando o negando un hecho. Eso puede salir con el tiempo, porque se supone, y es así, así no lo creamos demasiado, que el conocimiento debe ir en un progreso continuo. Hablo del conocimiento, no el hecho de que esto aparezca, sino que yo lo termino verificando. Y si un grupo de personas, mm, a lo mejor ampliando esto, el espectro y que a lo mejor sí, sosteniendo el método científico que ahora se amplía nuevamente con lo empírico y lo racional, ¿no? Método hipotético deductivo, ¿no? Entonces lo inductivo también se toma en cuenta y finalmente lo deductivo, que ambos están envueltos en la praxis del método científico, en la metodología. No se excluye una cosa ni otra, ¿no? Si se tiene presente, si lo que se quiere es investigar y no se puede en esta meta de llegar a la verdad, que siempre es deseable, y que eh, a veces tantas variables y tantas discrepancias e interpretaciones
pudieran hacer ver la verdad como algo imposible, ¿no? Pero es posible hallar la verdad. La verdad es de cada uno y esto queda siempre en un plano así como muy holístico, muy que a los científicos no les gusta demasiado eso. Bueno, nada de rigor, sino todo es así demasiado libre y anarquista, diría Feyerabend. Bueno, resulta que si es verdad que dentro de los límites del conocimiento que nos corresponde a nosotros son límites, no tienen nada que ver con, con el noúmeno, que es lo real, que es infinito, que es insondable, pero que nosotros entramos como que si nos sumergiéramos en un mar infinito y tendríamos que tener todas las herramientas, o por lo menos las mejores, y no discriminar unas con otras. Todas son allí elegibles. Habría que ver cuál funciona y yo termino sin descartar una y otra, ir tanteando, sondeando, ¿verdad? Y con suerte, que nada tiene que ver con algo fortuito, sino más bien con esta cuestión que sin andar buscando a lo mejor pase un eureka, ¿no? Un eureka. Y nada, termines dando con un conocimiento que ni siquiera te habías contemplado, ¿no? Algo así, ¿cómo se llama eso? Una serendipia, ¿sí? Cuando estás buscando algo y resulta que consigues en ese mismo proceso otra cosa que ni te vistes venir, pero que definitivamente debes añadir, debes considerar al menos en tu investigación. Eh, al- es muy probabilístico, es muy promotor de la incertidumbre y todo queda así. Y esto de la ciencia, eh, a lo mejor mecanicista clásica ya no funciona, aunque quisiéramos que fuera el caso, y que si lo hace en situaciones muy particulares, ¿no? La física newtoniana, por ejemplo, eh, y ahora que sabemos del principio de incertidumbre y de todo lo que implica la física o el mecanicismo traído por la mecánica cuántica, nada, todo se distorsionó a tal grado de que Einstein llegó a decir de que era una aberración ya, ¿no? Einstein que concilió en algún momento, o al menos eso intentó hacerlo, una especie sí, principio integrador que en algún momento voy a explicar esto porque es fascinante también, tiene que ver con lo que es la cuestión relativista, ¿no? La relatividad general, la relatividad especial y todo lo que esto comporta que rompe la cabeza pensar ahora, y fue el caso también de Einstein, en que nada es definitivamente algo que las leyes físicas no andan tal cual como un observador terrestre eh, pudiera creer, o desde una escala como la nuestra, que a lo mejor sí funciona, como es el caso, no es a lo mejor, es así efectivamente como se ha llegado a algunos, a prever ciertas cosas. Por eso funciona la matemática y la ciencia, la llamada ciencia normal, ¿no? Eh, que bueno, aquí Thomas Kuhn habla de las ciencias normales y todo eso. Pero el punto aquí, y ya para no enrollar esto, es que si tú no puedes explicar algo, si entra en un aspecto, y esto es lo que quiso decir eh, Wittgenstein con esta frase, que trasciende el lenguaje, que es limitado, el lenguaje es limitado, y lo paralingüístico y lo extralingüístico, como veníamos hablando, es algo que no es excluyente y forma parte de lo que deberías evaluar,
si no estás cayendo en un dogma del empirismo, como decía Donald Davidson, a lo mejor es callar lo importante. Entonces hablas sobre estos objetos que llama Immanuel Kant, los objetos del noúmeno o nouménicos, ¿sí? Como, y son extralingüísticos, así se le puede decir también, o trascienden a la lengua, Dios, el mundo, la libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí también le pudiéramos añadir, eh, sí, la verdad, que también se puede considerar allí el infinito. Todos estos son objetos nouménicos. Es mejor guardar silencio ante estos, ya que son inaccesibles, son ininteligibles, porque no corresponden, trascienden, escapan al lenguaje. La totalidad de las cosas implica también estos objetos y de hecho son infinitamente lo más real posible, ¿sí? La muerte y todo este tipo de cosas. ¿Se puede acaso teorizar sobre estas cosas a través del lenguaje? Sobre ello, más bien cuando el lenguaje está comprometido, no estamos más bien cayendo en una especie de interpretaciones infinitas que lo que hacen es provocar más equívocos. ¿Sí? Son preguntas interesantes. Y por eso es que es mejor callar al respecto. ¿Por qué debemos callar? ¿Qué cosas son aquellas que debemos callar? El positivismo sostiene, positivismo lógico del tratado lógico filosófico, que, y esta es la esencia, en aquello de lo que no podemos hablar, que es todo lo importante de la vida, lo más importante de la vida, trasciende al campo, incluso positivismo lógico, eh, nada, incluido lo filosófico, ¿no? Todo lo que tú puedes decir, agregar, en todo caso, es una cuestión perspectivista. Entonces, por eso es que esto le reventaba la cabeza, por ejemplo, a se me olvida la cosa, pero estamos hablando de la verdad. ¿La verdad acaso es alcanzable? Eh, Husserl. Y Husserl hablaba sobre eh, la fenomenología de que si bien tú que tratas de interpretar e investigar y dilucidar o tratar de comprender eh, el mundo es lo que es el caso, si afirmamos esto como algo completamente cierto, ¿no? A lo mejor uno podrá decir, claro, el mundo es lo que es el caso, solamente que hay cosas que están allí en esa totalidad que yo no veo. Eso no quiere decir de que no existen. Otra vez, estamos hablando de ver. Ver no en el sentido del campo visual, sino en el sentido de entender su existencia. ¿Sí? Entonces nuestro conocimiento se puede ampliar. eh, Siempre es posible hacerlo, ¿no? Eh, Todos creen apasionadamente en una verdad que definitivamente eh, pudiera ser que en sus vidas sea lo más notable y que la posibilidad de cambio, incluido en toda la totalidad de las cosas, es una cuestión que está dentro de la misma totalidad. No es que a la final no trasciende, sino es algo inmanente, inmanente. Y estos términos a lo mejor podrán parecer un poco extraños, pero vamos a resumirlo y vamos a entenderlo y quedémonos con el hecho de que algo que trasciende es que va creciendo, 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 pero que a lo mejor en el infinito ya termina escapándose de la vista y siendo imposible de alcanzar. Entonces, la verdad, en todo caso, si esto se toma en cuenta tal cual como lo estoy diciendo, es imposible porque siempre va a haber un aspecto desconocido, incomprensible. En todo caso, hay que tener en cuenta que el hecho de que yo no lo comprenda no quiere decir de que
esto exista y que su existencia dependa de si yo lo entiendo. ¿Sí me explico? Esto existe y ya, solamente que yo no lo entiendo. Entonces el del problema, si queremos llamarlo así, soy yo. No es que todo tenga que pasar por el filtro de mis sentidos y de mi comprensión y racionalización o racionalismo, porque hay una diferencia entre algo racional y algo racionalizado, ¿no? Eso lo vamos a ver después. Yo puedo acomodar todo para que se parezca a lo que yo creo. Entonces esto más bien es algo peligroso y siempre va a ser una barrera. Sí, es un sesgo cognitivo, el sesgo de confirmación. Entonces yo estoy racionalizando todo, ¿no? Y todo lo debo pasar por el filtro mío, creando en ello una necesaria, pero que por lo mismo discutible o al menos debe tenerse muy en cuenta el margen de error que pudiera surgir de esta cosmovisión muy mía, de este léxico último muy individual y a lo mejor como colectivo ya pudiéramos decir necesariamente antropocentrista, pero que termina siendo peligrosa o en detrimento, si es que no eres muy consciente del asunto, de que hay condiciones que después de todo no son nada objetivas, son muy subjetivas. La ciencia, ¿qué tan objetiva es? ¿Qué tan positivista y objetiva es? ¿Y esto acaso, que si bien es un límite eh, y se media a través del lenguaje, o el lenguaje me habla porque me precede, o yo hablo a través del lenguaje o el lenguaje habla a través de mí? Entonces, ¿qué hay de aquellas cosas que son de los objetos nouménicos que trascienden al lenguaje? Yo puedo teorizar como un juego de lenguaje más, pero nada de decir de que esto es una verdad última, innegable, rigurosa, porque estaría yo trasladando una realidad, una interpretación y poniéndole un ropaje de real. Y es un fenómeno tal como yo lo entiendo en un momento dado, porque yo también puedo cambiar de perspectiva. Esa es otra cosa, ¿no? Y por eso es que Husserl decía que la verdad es posible porque cada quien, hablando de cómo vive la experiencia, bueno, es así como la vivió y como la vive. Y cuando yo examino la experiencia de otro, yo que estoy interviniendo como un investigador, como el observador, entonces me puede pasar como este fenómeno de la onda, que dependiendo del comportamiento, mejor dicho, que el comportamiento de la onda partícula, si es onda o si es partícula, estoy hablando de la luz, ¿sí? Eh, Va a depender del observador. Hay el experimento de la doble rendija, lo pueden buscar por allí. Y esto también vuela la cabeza porque cuando el observador interviene, entonces hay un comportamiento distinto, onda o partícula, y esto se puede trasladar también a cuando estamos investigando algo o alguien o un grupo humano. Si usted interviene demasiado en esa investigación, y además se va necesariamente, claro, pero deberías usar esto de manera comedida para que no termine viciando la investigación. El comportamiento real de este grupo humano, de cómo lo haría si yo no estoy, porque si yo estoy investigando y estoy allí de manera coercitiva, esto por supuesto va a modificar el comportamiento de estas personas que se están sintiendo observadas. Entonces, allí está. Yo tendría que involucrarme a un grado prácticamente imperceptible para poder captar y documentar las cosas tal como ocurren, no tal como yo quiero que ocurran. Es probable que yo tenga ya una hipótesis y tenga, claro, necesariamente una eh,
características que preceden y que me sirven de marco conceptual, un conocimiento previo, ¿no? Pero esto no quiere decir de que yo tenga que someter todo lo que ocurre a lo que yo quiero, a mi hipótesis. Más bien que esto que ocurre lo forzo a que compruebe, a confirme mi hipótesis. Es probable que yo ni siquiera tenga algún tipo de razón alguna y que mi conocimiento previo o mi hipótesis no tenga nada que ver. Y ni siquiera la investigación que yo estoy a punto de hacer, de cómo me la planteo, que sirve de punto de partida, pero no tiene por qué terminar así al final. ¿Sí? Porque incluso a través del lenguaje y cómo funcionan los grupos humanos, los fenómenos, cualquiera que éste sea, va a ocurrir tal como es. Y así quiero que llevarme la impresión, no la que yo quiera, sino tal como ocurre. ¿Sí? No es que van a demostrar delante del investigador ser una cosa y fuera de él otra cosa. Eso más bien es sí, un fracaso relacionado a la investigación, que muchas veces hay personas y investigaciones que se han hecho que tan creíbles son. Y relacionado con eso, este grupo humano, esta cuestión investigada, que a lo mejor yo puedo terminar de comprobar y con pares expertos a través de publicaciones del artículo, revistas indexadas, y a lo mejor termina dándose que definitivamente allí hay algo y hay una investigación exitosa, posiblemente confirmada por pares expertos, pero que ahí si yo me vuelvo allá, ¿acaso estas circunstancias están obligadas a mantenerse? Probable que termine cambiando, porque es muy cambiante. Los fenómenos pueden cambiar también, ¿no? Ahí, por eso es que son ciencia, si seguimos el criterio de Popper, ¿no? Porque son falseables. Si fueran definitivamente positivismo arraigada, llámese dogma, como los dogmas del empirismo, bueno, nada, no es ciencia, ya estaría cayendo en aquella cosa llamada, ¿cómo es? Eh, pseudociencia, ¿sí? Pseudociencia. Ahora, lo cierto es que lo paralingüístico, lo extralingüístico, lo que trasciende al fenómeno, que yo ni siquiera me veo venir, ni siquiera sé que no sé, ¿sí? Aún así su existencia está dentro de la totalidad de las cosas y son cosas que pueden ser pensables pero que trascienden al lenguaje, ¿no? Yo no puedo explicarlo. ¿Cómo te explico yo una experiencia vivida? Tendrías tú que vivir esta experiencia y sin embargo, probablemente sí coincidamos en algunas cosas, pero no, nunca, jamás voy a vivir la experiencia como la viviste tú. Es más, si yo repito una experiencia, es probable de que no se parezca idénticamente, imposible que se dé el caso a la primera experiencia que tuve. A lo mejor la experiencia puede ser acumulativa y por ello puede ser perfectible, pero nada hablar, al menos no en este momento, de una experiencia perfecta o de un conocimiento cabal perfecto en su totalidad. Eso siempre va a ser probabilístico, siempre va a ser y cae en el terreno de la conjetura, a lo mejor de una aporía, pero sí siempre de incertidumbre. Incertidumbre no como escéptico, cuidado. David Hume tampoco era un escéptico calificado y ahora lo entendemos, al menos yo así, y he leído muchos otros artículos y libros al respecto, o a lo mejor no todo, pero sí que podemos definir acaso a David Hume como un escéptico eh, aferradamente al extremo o moderado. El escepticismo moderado sí que tiene que ver con esto de la incertidumbre. ¿Por qué? Porque es verdad que yo tengo una verdad sostenible,
pero siempre va a ser probable y no caigamos en el dogmatismo. Es fácil caer ahí, cuidado. Queremos tener la verdad, queremos tener algo riguroso, ¿sí? Y sí lo hay, sí lo hay. Yo en esto sí estoy de acuerdo con Husserl. Y sí existe una racionalidad compartida. Y sí existe los objetos nouménicos que escapan a nuestros sentidos. Bueno, en todo caso, estos y para estos será mejor callar. Si no tienes algo que decir, entonces es inaccesible al lenguaje. Y es justamente lo real, ¿sí? Que no se sostiene con un sistema de referencia, ¿no? Porque a lo mejor sí que viene de la totalidad, pero que el lenguaje no está cubriéndolo. Por tanto, para no generar más equívocos, si no tienes algo mejor que decir, es mejor callar. Y si tienes algo que decir al respecto, manténlo como algo que resulta parte del juego del lenguaje. Y si no está dentro del juego del lenguaje, entonces nada, en ese momento lo mejor es callar. Y por eso es que una acción vale más que 1000 palabras, ¿sí? Y por eso es que la inteligencia no necesariamente, y es una actitud muy académica, pero no tiene nada que ver con lo real, ¿no? Y nada que decir de lo real, pero tampoco tiene que ver con las realidades. Es probable que una persona no esté dentro del campo académico, quiere decir que a lo mejor no sabe leer, no sabe escribir, que bueno, dentro de la sociedad en la que vivimos, esto es como entra en lo consensuado, siempre va a ser una ventaja, ¿no? En una sociedad, pero probablemente no en la vida, porque igual con eso puedes vivir, sin leer, sin escribir, sin nada. Pero bueno, en el campo social sí que es muy valedero para las interacciones sociales, pero no hay que confundir eso con la inteligencia, ¿sí? Ni tampoco que esto equivalga a, a, bueno, a que el fenómeno y tal como yo lo percibo sea lo último que decir. Es mi léxico último, pero no el léxico último. Porque cada quien puede decir lo mismo, que tiene un léxico último, ¿sí? Y es para él, hablando ya en términos de personas que son, en todo caso, los que usan el lenguaje. eh, los animales se comunican, pero no usan lenguaje, no sofisticado, natural, como corresponde al ser humano, que es lo que caracteriza también al ser humano, el uso del lenguaje. El lenguaje es una institución, el lenguaje es algo que precede, ya, yo he hablado aquí antes. Entonces, significa la frase de Wittgenstein, ya para repetir, de que realmente lo que importa en la vida es precisamente aquello sobre lo que no, desde el punto de vista del lenguaje, no está allí y es mejor callar. Nada que ver con la ciencia tampoco, que trata justamente, y la filosofía y todo eso, de ver y descubrir la vida y cómo funciona, a lo mejor alguno de manera más objetiva, otro de manera más holística, pero al fin es el mismo, ¿sí? Entonces es mejor callar a veces, muchas de las veces. Aquí voy a terminar de, de decir esto, eh, leyendo esta frase. eh, Si alcanzamos ese objeto para atribuir las propiedades que no tiene sentido, que posea o no, entramos en contradicciones y equívocos lingüísticos. Por esto, con el Tractatus, el lingüista austriaco Wittgenstein pretendió haber puesto fin a la filosofía, y aquí empieza el giro lingüístico, que más adelante voy a hablar de eso en otro vídeo.
Y su error se basa en los equívocos del lenguaje, o sea que el problema es el lenguaje. A partir de entonces pensó que la filosofía debería dedicarse a aclarar el lenguaje y a descubrir los equívocos que han planteado problemas a lo largo de su historia. La propuesta de Tractatus prosperó en el ámbito anglosajón y fue uno de los libros de referencia para la filosofía analítica. El mismo Wittgenstein involucionó, mejor dicho, involucionó no, evolucionó, que es adelante, involucionar es para atrás, no, él no fue para atrás, él fue adelante y entonces hizo otro libro que probablemente eh, él también lo que tiene que ver con eh, el otro libro Wittgenstein, que es, bueno, ya les voy a decir, lo voy a poner por aquí, pero ese libro sirvió para evolucionar la postura que él tenía, aunque siempre fue fiel a su postura. Para terminar de leer aquí esto, probablemente terminó de aclarar muchas de estas cosas o agregarle más en su otra obra, de las que no se debe hablar a riesgo de aumentar la confusión del lenguaje. De, ajá. Este punto último es el que quiero que nos quedemos con este, ¿no? Eh, si lo que vas a decir relacionado con algo de, de- del conocimiento va a confundir en vez de aclarar, es mejor que no lo digas. Entonces, mejor que no lo digas. Y otra cosa, estamos hablando de gente más relevante, de ideas que trascienden, ¿no? No estoy diciendo que el lenguaje no sea importante y tampoco es lo que quiere decir eh, Wittgenstein. En ocasiones el lenguaje es la única manera de aclarar las cosas, ¿no? Está el lenguaje apofántico, muchos recursos lingüísticos que sí que sirven. Y también la autopoiesis del ser humano en particular tiene que ver con el lenguaje y cómo se perpetúa la existencia del ser humano en el tiempo, porque tiene también, entre otras cosas, el lenguaje. Y también aquí hay que decir de hablando de la autopoiesis, de el hecho de que si bien, aquí voy a poner un video porque me estoy acordando de que hay un video que ya yo hablé de eso, ¿sí? Y hablé de este personaje en cuestión que... Sí, ok. Sí, hablé de eso, autopoiesis y cognición, y también hablé de las trampas del lenguaje. Esos videos también son muy afín a todo lo que estoy diciendo aquí. Pero lo que quería decir con esto es que el lenguaje no, sí, crea confusión y es el problema. Y el giro lingüístico va de que la filosofía debería encargarse de entender aquellas cosas del lenguaje, ¿no? Entonces, paradójicamente, a Derrida que no le quisieron dar, aprobar su tesis y tal, su doctorado, porque lo que él decía era lenguaje y el lenguaje no tenía nada que ver con la filosofía, cosa de la que aclararemos más adelante, pero eso fue un debate allí, ¿verdad? De aquellos académicos que decían, pero vamos a ver, de realidad, ¿qué es lo que tú tienes ahí? Eso es lenguaje, eso no tiene nada que ver con la filosofía. No, ¿cómo te vas a graduar de eso? Qué equivocados, ¿no? El giro lingüístico viene de eso, ¿no? Todo es lenguaje. Y aquello que no lo es, aquello que no lo es, que forma parte del noúmeno, es lo real. Si no lo puedes explicar, si tu lenguaje no va a ampliar para aclarar las cosas, y si hacer un revisionismo mediante el lenguaje no tiene que ver con lo mismo de aclarar,